Dice, el mar peruano, características principales. Macarena, lee el primer párrafo, por favor. Lo primero que debe decirse del mar de Grau es que no se trata de un mar propiamente dicho, sino de una franja del Océano Pacífico que se extiende 200.000 las 200 200. millas hacia el oeste. No es, por tanto, un mar en el sentido geográfico, sino uno en términos políticos. Exactamente, ¿no? Es decir, porque solamente es una franja, ¿no? Una franja significa una parte, ¿no? Que va con sus límites en paralelo a la costa peruana, ¿no? Eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta. Cuando uno habla de mar, ¿no? El mar es un término muy extenso y es por eso es que esta página aclara, ¿no? Hace este punto, esa diferencia entre lo que es un sentido geográfico y lo que es un sentido político, ¿ok? Eso es lo que nos quieren decir acá, ¿ya? Siguiente párrafo, Marcelo. El mar peruano se divide además en dos grandes regiones, las septentrional septentrional y la Ujú. central meridional. La primera abarca el territorio entre Boca de Capones y la península de De Yecas, creo que dice. Illescas, hijo, no, no crees. Dice Illescas. Es de aguas más azules y cuenta con mayor eh, calidad. Salinidad. ¿No Debido ves, al Marcelo, no, cuando yo te presento las fichas que son algo chiquitas, el sagrado me dices que no ves? Bueno, no me por- dices que mi internet está mal, porque yo las descargo antes en la computadora y ahí luego lo ah, leo. ya, ya, ya. Me estaba preocupando ya tus lentes, te iba a preguntar de cuándo No, te cambian los lentes. Ya, bueno, ya, ya. Regresa un poco, dice, regresa porque ya nos perdimos del sentido del párrafo, por favor, regresa. Nuevamente, el mar peruano se divide. el mar Peruano se divide además de grandes regiones de la eh, septentrional y la central meridional. La primera abarca el territorio entre la Boca de Capones y la península de la Vieja. Es de aguas más azules y cuenta con una mayor salinidad debido al clima más tropical en el que se sitúa. La región central meridional se, en cambio, eh, cubre desde Yescas hasta la frontera con el vecino de Chile, tiene aguas más verdosas y son menor calidad, además biológicamente más ricas. Biológicamente más ricas, biológicamente más ricas, ¿no? Justamente la parte del límite con Chile, ¿no? Entonces, acá nos están describiendo un poco geográficamente ese espacio marino que poseemos y que ustedes también han, no sé si recordarán, hace unos años también tuvimos justamente en el gobierno de Alan García, ¿no? Tuvimos un problema de límites con respecto a nuestro mar, ¿no? Y es que lo que se quiere es que nosotros cuando estamos en el colegio tengamos una formación de posesión,
una posición patriota, nacionalista, pero sustentada políticamente, ¿no? Sustentada políticamente, ¿no? Porque en algún momento, de repente, ustedes, como siempre digo a mis alumnos, ¿no? De aquí sale un congresista, un ministro, un asesor, de repente a un presidente, y si ustedes desde ahorita no tienen claro nuestras posesiones geográficas, pues, ¿qué vamos a pretender hacer en ese momento, no? Si es que tuviéramos un conflicto, porque en nuestra historia el Perú ha estado lleno de conflictos justamente geográficos, de límites, ¿no? Y la cuestión del mar peruano fue lo mismo, ¿no? Hace años en el gobierno, en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Vamos a dibujarlo más o menos lo que fue el conflicto, ¿ya? No soy buena dibujante, pero voy a tratar de explicarles lo importante que es la posesión de nuestro mar, ¿no? Algo así es nuestra costa peruana. Y nuestra franja marina de 200 millas se refiere a esto. Mar adentro tenemos 200 millas. Acá termina el Perú exactamente, hasta acá, 200 millas. ¿Ok? Entonces, cuando yo mido de la costa peruana a mar adentro 200 millas, Luca, mira lo que va a pasar. Mido de la costa a mar adentro 200 millas. Estas mediciones tienen puntos. Entonces, ¿qué hacen esto? Una franja, una línea. Ay, me fui un poquito. Y a todo esto de acá le llamamos el mar peruano. Así es, ¿ok? Por eso es que se dice que el mar peruano en realidad no es un mar, sino una franja, ¿cierto? Porque si fuera mar, sería todo nuestro. Y mentira, estas ya son aguas internacionales. ¿Qué significan aguas internacionales? A ver, ¿quién tiene idea? Que son aguas de todos los países. Ajá, ¿no? Aquí pasan los barquitos de diferentes países, pasan por aquí, pasan por acá. ¿Ok? Donde no pueden entrar es en esta franja. Ahora, ¿qué quería Chile? ¿No? Que llegó el problema hasta la Corte de la Haya. Llegó el problema. ¿Cierto, Rodrigo? No. Chile dijo, yo acá, ¿no?, limito con Perú. Y dice usted que Perú tiene 200 millas. Perfecto, pues que agarre sus 200 millas y que se vaya. 200 millas yo voy a medir, ¿ah? Aquí está mi punto con límite con Chile, con Perú. Voy a medir, ¿ah? Aquí están sus 200 millas. Ya. Hasta aquí son de ustedes. Esto de acá ya pertenece a Chile. Y miren el triángulo que se quería coger. Hubo un gran problema en la Corte de la Haya, ¿no? Aproximadamente serían 10 años, hace 10 años. Se demoraron meses en refutar esta condición de Chile, porque de Chile decía, ¿no?, del punto de límite, 200 millas son suyas, ya. Entonces, el resto es territorio o mar chileno. Y esto hizo que ese problema fuera a la Corte de la Haya, y gracias, felizmente, a los asesores políticos peruanos, ¿no?, la Haya resolvió que esto no era así, ¿no?, que esto regresaba a lo que era su franja tradicional del Perú en paralelo a nuestra costa. Pero para llegar a este punto y no perder este ángulo, nos llevaron varios meses de conflicto, ¿no? De conflictos en reuniones con la Corte de la Haya, donde habían defensores también de la posición de Chile. Ok, entonces nuestro mar hay que cuidarlo muchísimo, porque esto de acá no se va a volver a presentar en algún momento de la historia. Chile va a volver a reclamar con nuevos fundamentos esta parte del mar. Y ojo, esta parte del mar que nosotros limitamos con Chile es la parte más rica en recursos, en algas, ¿no? Es la parte más rica, por coincidencia, ¿ya? Seguimos entonces leyendo nuestro artículo. Ay, acá sí lo ven, ¿no? Ahora ustedes no lo veo.
¿Me ven ustedes? Hasta que se demora el internet. Sí, Ay, ay, ay. Ya. ¿Ven el material, chicos? ¿O los dejé en la sí. pantalla blanca? Ya, en la pizarra blanca. Ok, entonces hay que resaltar, nosotros este tema es bastante sencillo, esta competencia es bastante sencilla, ¿no? Hay que resaltar entonces que esta zona es de aguas más azules y cuenta con una mayor salinidad debido al clima más tropical en el que se sitúa. La región central meridional, en cambio, cubre desde Illescas hasta la frontera con el vecino Chile, dice, ¿no? Tiene aguas más verdosas y son de menor salinidad. Además, biológicamente más ricas. ¿Ok? La parte que compartimos entre lo que es Chile son las aguas más ricas, ya más fértiles. El mar de Grau, Luca. No, Luca todavía no he leído, ¿no? Luca. El mar de Grau se encuentra además de una zona afectada por un por un complejo sistema de corrientes marinas, entre las que se encuentran la corriente peruana de Humboldt y la corriente del Niño, así Ahí como no, de otras. Ah, de menor importancia. No. Claro, ¿cuál es lo anecdótico de nuestro mar? Porque es anecdótico. Es algo que nosotros ya tocamos, ¿ah? Ojo, en la primera semana de clases del tercer bimestre, donde hablamos un poco de que por qué el Perú era no solamente biodiverso, sino el Perú es mega diverso, Macarena. Esa clase, ¿no? Yo con ustedes conversé, subrayamos, analizamos una ficha donde cuáles eran los factores del por qué el Perú posee zonas, múltiples zonas biodiversas, variadas zonas biodiversas. Y una de las razones es la presencia de estas corrientes en nuestro mar, ¿no? Entonces, es anecdótico. Vamos a volver al dibujo nuevamente, ¿no? Tenemos acá nuestra costa. Es algo que yo ya hemos visto nosotros, ¿ah? Y por acá corre una corriente, que es la corriente del Niño, y por acá abajo corre otra corriente en otra dirección. Mientras que esta trae, ¿no?, aguas calientes, esta trae aguas frías en dirección contraria. Entonces, eso hace que esto genere un hábitat. Ojo, Marcelo, porque ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no? Acá tenemos a la corriente del Niño y acá tenemos a la corriente peruana. El hecho de tener nosotros, ¿no?, una corriente de aguas calientes y esta de aguas frías, calientes y estas son frías, hace que en nuestro mar se encuentren hábitats diferentes y el hábitat hace generar ecosistemas diferentes y esto nos hace ricos, ¿no?, biológicamente hablando, en nuestro mar peruano. Y por eso es que nuestro mar peruano también es muy codiciado. Ahora, ¿esto tiene que ver con los climas? Sí, pues igual que la cordillera de los Andes, ¿no? Tiene que ver con los climas. Porque acá los vientos calientes no chocan con los vientos fríos y acá los vientos fríos chocan con los vientos calientes y eso es un cambio de clima. Y esto choca contra la pared de la cordillera y todo hace un cambio de clima. Pero este cambio de clima también genera, ¿no?, faunas y floras distintas. Es decir, nuestra capacidad mega diversa es justamente debido a estas cuestiones climáticas y geográficas y marinas que tenemos acá. Entonces, de eso un poquito nos habla más específicamente, más detallada, ¿no? A ver, la ficha. ¿Ok? Dice, el mar de Grau se encuentra además en una zona afectada por un complejo sistema de corrientes marinas, entre las que se encuentra la corriente peruana, también llamada de Humboldt, y la corriente del Niño. Además, chicos, miren, las que he mencionado solamente son las más marcadas, vamos a decirlo así, ¿ok? Las más notorias en esa zona. Pero
existen otras corrientes de menor importancia que también están presentes aquí. Vamos a hablar ahora, para que ustedes tengan conocimiento, tema sencillo, pero donde hay mucho contenido que guardar. La temperatura del mar peruano de Grau, Macarena. Debido a la singular influencia que las aguas del mar peruano reciben por parte de la corriente de Humboldt, su temperatura es más baja de lo que ya teniendo en cuenta su situación tropical. Esto quiere decir que a pesar de que las aguas del mar peruano deberían tener una temperatura aproximada de 25 grados o 25 grados, teniendo en cuenta su latitud, en realidad tienen una temperatura promedio de solo 18,2 grados. Ajá, ¿no? Dice, gracias Macarena, debido a la singular influencia que las aguas del mar peruano reciben por parte de la corriente de Humboldt, su temperatura es bastante más baja, ¿no? La corriente de Humboldt es la que viene, ¿no? Con aguas frías, de lo que debería estar teniendo en cuenta su situación tropical. Esto quiere decir que, claro, ¿dónde nos ubicamos nosotros, Marcelo? Geográficamente, ¿dónde está ubicado el Perú? Si te dicen, ¿cuál es la ubicación geográfica del Perú? ¿Qué contestas? En una zona tropical. ¿Dónde está ubicado el Perú? Te pregunto. Mm, en- Hay algo en nuestro globo terráqueo que los geográficos han creado para poder ubicarnos en el espacio. Dime, Luca. Debajo de la línea del Ecuador. Cierto, Marcelo, ha sido pregunta de examen de admisión. Cuando uno pregunta por la ubicación geográfica del Perú, debemos de recordar que se encuentra por debajo de la línea ecuatorial, ¿no? La línea ecuatorial inventada por los geógrafos para poder ubicar a diferentes puntos en el espacio, ¿cierto? Igual que la línea de Greenwich, el paralelo de Greenwich, ¿no? Entonces, ¿qué significa la línea ecuatorial? ¿Qué características tiene la línea ecuatorial? Todo el mundo lo sabe. Tú te viajas ahorita a Singapur y le preguntas a algún alumno, ¿qué características tienen los países ubicados cerca de la línea ecuatorial? ¡Ay! Calor. Es el punto más caliente del mundo. La línea ecuatorial. Es el punto más caliente. Entonces, si estamos cerca, deberíamos ser un país tropical. Uf, con mucho calor. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Y eso nos lo dicen desde primaria, chicos. El Perú es ubicado por debajo de la línea ecuatorial. Y ninguno nunca se ha preguntado por qué no somos un país tropical, caliente. ¿Por qué no lo somos? Porque nuestro mar posee corrientes extrañas que cambian nuestro clima, como por ejemplo la corriente peruana de Humboldt, ¿no? Que baja casi 10 puntos, casi 10 grados nuestra temperatura, hijos, en la costa. 10 grados baja, es bastante, ¿no? Por eso cuando leyó Macarena decía, debido a la singular influencia que las aguas del mar peruano reciben por parte de la corriente de Humboldt, su temperatura es bastante más baja de lo que debería teniendo en cuenta su situación tropical. Esto quiere decir que a pesar de que las aguas del mar peruano deberían tener una temperatura aproximada de 25 grados centígrados o 26 grados centígrados, teniendo en cuenta su latitud, en realidad tienen una temperatura promedio de solo 18,2 grados centígrados, ¿no? Y esto es que baja a 16. ¿Ya? En invierno baja a 16 a 14. O sea, bastante baja. Seguimos, Patrick, continúa el siguiente párrafo.
Sin embargo, esta temperatura tampoco se establece. No. Sin embargo, esa temperatura Sin embargo, esta temperatura tampoco establece en toda su superficie. no, La, estás leyendo mal. Yo creo que todos ustedes necesitan lentes, ¿ah? Ya, a ver, ahí está más grande. ¿Qué dice? sin embargo, esta Sigue. temperatura, sin embargo, esta temperatura tampoco establece en toda su superficie. Vuelta. Luca, ¿qué dice? Sin embargo, esta temperatura tampoco es estable en toda su superficie. ¿Sigo? Muy bien. Cuidado con lo que leen, Patrick. Cuidado. Si tú sabes leer, no, no. Si sabes. Lo que pasa es que te apresuras en leer y creas sílabas donde no lo hay y cambias el sentido de lo que estamos leyendo. Por eso que te estoy corrigiendo, hijo. No te estoy corrigiendo para incomodarte. Te estoy corrigiendo porque si no lees bien, entendemos mal lo que leemos. Sin embargo, esta temperatura tampoco es estable en toda la superficie. Claro, miren lo anecdótico y lo rico que es el Perú, además en climas. Mientras que la costa varía, porque por el norte la costa, ¿ya? Tiene aguas calientes, por la costa sur tiene aguas frías y los climas cambian. Mientras que por el lado de la sierra que choca con nuestra cordillera de los Andes es otro el clima, o sea, en realidad no es estable. Eso es lo que nos están diciendo. Continúa, Patrick. La región septentrional cuenta con una temperatura superior en sus aguas, mientras que la región central meridional, más afectada por la corriente de Humboldt, cuenta con temperaturas inferiores. Exacto, ¿no? Por eso es que Lima, ¿cómo es Lima? Lima es seco porque tenemos desierto, porque es una zona costera, es seca, sí, pero a la vez es húmeda, húmeda. Y debería ser Lima tropical, no porque está cerca al mar, debería ser tropical, pero no lo es. Es húmeda, húmeda y crea o genera, ¿no? Otros diferentes eh, espacios biodiversos. ¿Ok? A ver, voy a preguntar, ¿qué significa septentrional? Rodrigo Velarde. Porque de repente yo estoy hablando, estamos hablando de la franja marina, y digo, en su zona septentrional, entonces de repente yo no sé, entonces cada vez que yo leo algo o que yo escucho algo que no conozco, ¿no? Debo de verificar qué cosa significa, ¿no? De dónde me están ubicando, ¿no? ¿Qué será septentrional, Rodrigo? Igual como decimos boreal. A ver, googleen. Googleen, por favor. Boreal también es típico este término. Boreal. ¿Qué es septentrional? ¿Quién lo encontró? ¿Qué significa septentrional? Del norte relacionado con él. Gracias, Macarena. Septentrional es norte, ¿ya? Sinónimo de boreal también. Boreal. Estas palabritas las toman en el examen de admisión
pero no las toman en historia. ¿Saben en dónde las toman? En analogías, ¿no? Septentrional es a norte como... Entonces tienes que saber cuál es la oposición. Si no lo sabes, pues estás perdido. Ahí te pierdes una pregunta. Ojo, son palabritas clave. Vamos a salir para ingresar a la segunda sesión, ya para continuar sin interrupciones. Vamos a ver si escribimos un poco todavía.